Centro de Informes OVNI. 20 años, 20 congresos. 20º Congreso Internacional de OVNIología. Noviembre 2018. Capilla del Monte. Y me pareció más que oportuno tenerlo a Daniel Rodríguez en nuestro congreso. Actúa en el ámbito de la biodecodificación y desde este congreso te damos la bienvenida, Daniel. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco que estén acá. Bueno, yo me dedico ya hace 5 años que tengo un consultorio de biodecodificación. Yo estudié informática, soy profesional informático, me dediqué muchos años a eso. Después tuve una enfermedad y bueno, por una historia familiar también de mucho cáncer, digamos, terminé, digamos, bueno, haciendo biodecodificación, más o menos esa sería la síntesis. Hace muy poco pude terminar mi primer libro sobre biodecodificación, que bueno, que no está todavía en librerías, pero sí está impreso y seguramente va a estar editado en breve, pero si quisieran un libro, nosotros tenemos, en fin, hay un link también que lo pueden bajar gratis, está en PDF, yo después les paso el link. La biodecodificación es una terapia psicológica breve que lo que intenta es sanar enfermedades. Básicamente es eso. Yo le diría que es la máxima tecnología psicológica aplicada a lo que es la psicosomática. Los resultados, los efectos, digamos, de la biodecodificación son maravillosos. Les puedo asegurar que es una tecnología, le diría, de punta. Yo le agradezco muchísimo a Luz que me haya permitido estar aquí. Yo le preguntaba hace un rato cuál es la articulación, digamos, con el Congreso de OVNI, digamos así, o por ejemplo el tiempo del no tiempo. Yo el tiempo del no tiempo lo entiendo desde una filosofía bastante, le diría, rígida, pero sí lo entiendo, no como digamos, como el calendario maya, pero sí como la no conciencia. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy en toda esta charla. Entonces les decía, la biodecodificación es básicamente una terapia de sanación, una terapia psicológica, que lo único que tiene como herramienta es la conciencia. Cuando la persona toma conciencia del conflicto que lo llevó a la enfermedad, esa persona se sana. Es así tan simple como se lo estoy diciendo. Tal vez tengamos muchísima desinformación, o no sé cómo llamarle, a partir de los problemas médicos, y bueno, y ahí hay todo un tema de difícil abordaje, pero yo lo que les puedo decir es simplemente eso, que sí funciona muy bien, y funciona para todas las enfermedades, inclusive las enfermedades crónicas. La biodecodificación nace a partir de los estudios y las investigaciones del doctor Hammer, un alemán que en los años 80, él es un médico alemán, sufre un cáncer, él y su esposa, a raíz de la muerte de un hijo, y entonces él se pone a averiguar, a investigar si no pudiera haber una causa emocional. El doctor Hammer era una persona muy capacitada, muy informada también, era teólogo además, y bueno, y llegó a hacer descubrimientos que son realmente geniales. Él falleció el año pasado, el 2 de julio del 17, bueno, exiliado de su país. Bueno, estuvo prisionero en Francia, en Alemania, por llevar adelante estas investigaciones, por ponerse en contra de una medicina, digamos, en fin, digamos, de las universidades, una medicina aceptada. Él empieza con todo esto cuando una de sus residencias fue Málaga, en España, y allí forma mucha gente, muchos médicos que lo siguen, y son quizás los que le dan forma a la biodecodificación. Él da las bases, pero después los seguidores de él son los que aportan
elementos que lo hacen mucho más, les diría, articulable. La biodecodificación, ya les digo, nace por la teoría de Hammer, que él le llama nueva medicina germánica, y luego le ponen muchos otros nombres. Se nutre principalmente de lo que es la psicología ancestral, digamos de todo lo que es epigenética o epipsicología, y de otros autores que empiezan a estudiar todo lo que es la psicosomática y lo van volcando en una sola rama a partir de las tablas de Hammer y de la teoría de Hammer que él fundamentó en 5 leyes. Bueno, eso es bastante, a lo mejor, que lo pueden conocer, lo pueden alcanzar, quizás ya lo sepan. Lo que yo les trato de explicar hoy es los tiempos, o sea, el título de la charla de hoy son los tiempos de la biodecodificación. Y es lo que vamos a tratar de llevar adelante. A mí me hubiera gustado que tuviéramos más tiempo y que esto fuera un debate, porque la mejor forma es debatiendo, es que ustedes planteen preguntas. Yo voy a tratar de avanzar en lo que tengo hecho y cualquier cosa yo me ofrezco eso. Yo sé que Luz no tiene tiempo, digamos que están ajustados con este problema que se extendió un poco, se extendió en otras conferencias. Pero bueno, empezamos con esto y si queda lo podemos hacer. También sé que después sigue en otro lado, pero por ahí hay cosas que son como muy puntuales y la van a querer despejar ahora. Bien, el título entonces es el tiempo en la biodecodificación. Y hablamos de tiempo y de biodecodificación. ¿Qué es el tiempo? El tiempo, bueno, ya hoy, si han estado en otras charlas, han podido escuchar esto de que, bueno, que el tiempo no existe, o sea, realmente todo un tema. Para la biodecodificación, el tiempo sí existe. El tiempo es un tiempo biológico. El tiempo que nosotros estudiamos es un tiempo biológico. De todos modos, el tiempo, si nosotros nos remitimos a la historia de otros, digamos, la historia de la humanidad, los griegos hablaban de el tiempo como Cronos y Kairos, ¿no es cierto? Cronos era el padre despiadado del tiempo, el padre tirano del tiempo. Todavía sabemos que el tiempo es tirano. Kairos era el tiempo de la oportunidad, era ese tiempo que había que tirar de los pelos, ¿no? Como aprovechar la oportunidad. Bueno, después Platón dijo, el tiempo es ilusión. Y bueno, ahí entramos en todo un tema como ambiguo. Así que bueno, para Platón el tiempo era ilusión. Después vino Aristóteles y dijo, el tiempo no existe. O sea, el tiempo era muy difícil de explicar para Aristóteles. Dijo, no sabemos el tiempo. Después vino Newton, muchos años después. Y para Newton el tiempo era la manzana. Digamos, el tiempo, dijo Newton, es como un río invisible en el que todo sucede, en el que todo ocurre. Para Newton el tiempo era constante. Ese es por ahí, para los científicos, lo que más les gusta aclarar. Más tarde vino Einstein y dijo, en la Tierra no hay nada absoluto, solamente la velocidad de luz, y entonces el tiempo es relativo. Más tarde, poquito, casi junto con Einstein, dijeron, bueno, con la mecánica cuántica, el tiempo es algo en lo que se puede viajar, o sea, el tiempo es de alguna manera esto de que podemos ir y venir. Actualmente el tiempo algunos científicos dicen que el tiempo es eso de que el universo está en expansión a partir del Big Bang, y de pronto el tiempo es eso como si fuera el movimiento, ¿no? O sea, es el movimiento y también es la demora en transitar espacios. Así que bueno, también hay algunas definiciones científicas que no parecen tan científicas que dicen el tiempo es lo que miden los relojes. Así que bueno, parece un chiste, pero eso es lo que dicen del tiempo, haciendo un pantallazo rápido de todo lo que hemos visto como seres humanos en el tiempo. ¿Qué es la biodecodificación? Bueno, ya les expliqué un poquito qué es la biodecodificación. Le llaman así porque decodificar es interpretar. Bio de vida. Entonces, tratamos, los que hacemos biodecodificación, de interpretar qué hizo la vida en un ser, y en ese sentido nosotros manejamos variables bastante precisas. Por ejemplo,
nosotros sabemos que el ser humano es una máquina, por decirlo desde el punto de vista físico, que tiene que llegar a los 90 años o más, y tiene que llegar bien. Hay muchos ejemplos de personas con 90 años o más que tienen una salud como la de cualquier ser joven o niño. Hay cantidad de ejemplos. Mirta Legrand, por decirles uno, es una persona que ustedes la pueden ver, tiene más de 90 años, no sabemos qué edad tiene, pero bueno, está por lo menos muy lúcida. Por ahí, si quieren comentar, comenten. A mí me resulta mucho más ameno si lo hiciéramos entre todos. El juez Fait, ¿se acuerdan de la Corte Suprema? Que le dijeron te tenés que ir y dijo te tenés que ir vos primero. Y bueno, y se murió después, a los 97 años, después que dejó de trabajar. Bueno, hay muchos ejemplos. Para los biodecodificadores, un ser humano tiene que mantener la salud por más de 90 años y mantenerla de la misma manera de siempre. No hay para para el ser vivo errores biológicos. Sí hay envejecimiento, eso es cierto, pero es una fatiga, pero no hay, colapso del sistema, sino después de los 90 años. Si nosotros vemos el tiempo biológico, podría ser esta imagen de los anillos de los árboles un buen ejemplo de tiempo biológico. Yo creo que eso todos alguna vez lo vieron. Si se corta, si se secciona un tronco una rama, un tronco de árbol, vamos a poder ver que quedó registrado en anillos el paso del tiempo. Esto es muy interesante porque realmente es una muestra bastante gráfica de lo que significan las estaciones, porque el verano va a marcarse en el árbol de una manera muy distinta al invierno. Obvio que el otoño y la primavera también. Entonces eso va marcando, va dejando esa huella del tiempo, ¿no? Ese es un poco el tiempo biológico. Y hay muchas palabras que pueden definir este tiempo biológico. Por ejemplo, edad, maduración, estación, fase, umbral, desarrollo, germinación, en fin. Todos términos que están haciendo referencia a una situación de un devenir en el tiempo. Este título que dice Los hijos del tiempo hacen referencia a que también ese tiempo, vamos a suponer, la vuelta del año, imprime características muy particulares en las personas. Por ejemplo, yo también lo puedo observar en los seres vivos en general, en las plantas y en los animales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo una persona que nace el 25 de febrero, por ejemplo, que una persona que nace el 3 de septiembre, por darles un ejemplo. Si uno hace un análisis muy, le diría, preciso de las características de las personas, podríamos formar algo parecido a los horóscopos, ¿no? Al horóscopo sobre todo zodiacal. Cuando uno estudia mucho más de cerca el problema del tiempo, por decirles, del tiempo como un reloj, como si fuera el círculo del año, y en este caso yo digo que no tendríamos en cuenta ni los hemisferios de la Tierra, ni el año que corre, sino que cada año es un nuevo ciclo, van a poder ver que las personas que nacen en el mismo día, aún en distintos años, tienen características parecidas. Esto es complejo y a veces también, digamos que vamos a tratar de escapar a esta situación, porque esto sería algo así como que nos condiciona el tiempo. Tendríamos una especie de condicionamiento biológico. Pero esto existe más o menos en un 75% de los casos. En un 75% de los casos las personas que nacen el mismo día son parecidas. Yo le doy un ejemplo muy simple en Argentina. Fangio y Messi son del 24 de junio, por darles un ejemplo. Y si ustedes estudian un poquito las personalidades de ellos, van a ver que son parecidos. Bueno, yo digo los hijos del tiempo. Esto sirve realmente para hacer relaciones entre las personas. O sea, cuando cae al consultorio una persona que tiene una enfermedad terminal, una enfermedad importante, nosotros hacemos un árbol y tratamos de establecer relaciones entre sus parientes para saber si puede haber una diferencia o una, digamos,
una incompatibilidad entre características que son propias de la fecha. Bien, avanzamos uno más. Bueno, el tiempo de lo humano. Esto es un poco que los humanos también, como yo les decía, que viven más o menos 90 años y cada especie tiene su tiempo. Y esto no es porque ahora, como dicen, vivimos más porque trabajamos menos o porque la medicina avanzó muchísimo o porque nos lavamos las manos. Yo he escuchado cantidad de argumentos, pero esto no es cierto. Todos tenemos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que llegaron a los 90 años. Es cuestión de hacer el árbol y se van a dar cuenta que eso sí sucedió. Y en la época del bisabuelo, del abuelo, no tenía la tecnología, ni el aire acondicionado, ni el auto, ni las facilidades que tenemos ahora, que son realmente de facilitarnos la vida. Pero aún, si llegáramos a la historia, y nos dicen, por ejemplo, en la época de Cristo vivían 30 años, y eso no es cierto, porque en la época de Cristo también había consejo de ancianos. Por lo tanto, el consejo de ancianos estaba integrado por personas mayores de 80 años. Y también, por ejemplo, Moisés, en el Salmo 90, dice que las personas vivían, en la época de Moisés, más o menos 80 años, ¿no? Eso decía Moisés, por ejemplo. Por lo tanto, el tiempo del humano es un tiempo que más o menos lo situamos en 90 años, y no solamente eso, sino que tiene etapas. Los humanos cumplimos etapas de desarrollo, de evolución. Bien, también es muy importante que entendamos que la memoria ancestral es la suma que se va dando en lo que sería la psicología del instinto. Nosotros llevamos una memoria ancestral que es el 75% de nuestra memoria. De alguna manera nacemos sabiendo. Eso es algo también que va en contra de ese dicho tan popular que dice nadie nace sabiendo. En realidad todos nacemos sabiendo más o menos el 75% de lo que vamos a aprender en toda la vida. La diferencia está en que esa memoria ancestral casi siempre es subconsciente, y entonces para poder recordarla hay que hacer una resonancia de eso, ¿no? Ya vamos a ver, la conciencia es, en definitiva, lo que hace que la memoria ancestral se active, pero la memoria está. Y entonces nosotros tenemos cantidad de sensores que tienen en cuenta, por ejemplo, la fecha de nacimiento y de concepción de las personas que conocemos, y esto lo advertimos a los pocos segundos de ver, de conocer a una persona. Por eso cuando hacemos árboles genealógicos, que es una de las cosas que la biodecodificación utiliza para poder entender la enfermedad, enseguida vemos que hay cantidad de resonancias que están estudiadas y que tienen esta memoria ancestral como principal protagonista, digamos, ¿no? A ver, les voy a hacer un ejemplo. Si nuestros, supongan, abuelos, bisabuelos tuvieron un problema, por ejemplo, podría ser la guerra, podría ser un problema que se les murió un hijo, que se les incendió la casa, algún problema importante, va a quedar esa memoria y entonces va a tener que ser reparado ese problema por descendientes. ¿Quiénes son los que van a reparar esos problemas? Son los que llamamos dobles. Hay todo un estudio transgeneracional. Los dobles son personas resonantes en fechas. Casi siempre están ubicados a 90 grados del nacimiento o de la concepción de una persona. En la naturaleza humana existe el 9 como un número que es bastante comodín, es un número que se ajusta a todo. El 9 y los múltiplos de 9. Esto es, podremos hablar horas de todos estos temas, pero yo quiero que ustedes entiendan un poco las bases de la biodecodificación. Y la biodecodificación toma como base al ser humano en un tiempo biológico que casi siempre está situado en base a 9. Y por lo tanto, las edades del ser humano psicológico van en base a 9. Por ejemplo, el bebé tiene 9 meses de vida intrauterina. Luego
es 9 y múltiplos de 9, porque también hay un primer trimestre, un segundo trimestre y un tercer trimestre donde podemos ver características diferentes del bebé, de este bebé intrauterino. Bueno, entonces, lo importante es que sepan que el instinto psicológico del humano es, en un 75%, una memoria ancestral que es de las vidas, digamos así, vividas por nuestros parientes. Pero que no toda esa memoria ancestral recae sobre un individuo, sino que recae sobre los individuos que son resonantes, que son dobles. Eso es muy importante. Bueno, seguimos un poco más. Bueno, acá también habla de reparaciones ancestrales, que yo decía, vidas pasadas, entre comillas. ¿Por qué? Porque la biodecodificación no discute si hay o no hay reencarnación. Para la biodecodificación hay árboles, hay ancestros, hay personas que han vivido antes que nosotros, que son parientes nuestros y por lo tanto hay un perfil psicológico. Esto es así. Supónganse que ustedes ven una foto familiar, vamos a suponer que hay varias generaciones, supónganse muchas, 4 generaciones, y entonces van a ver que en esa foto de toda la familia va a haber un gran parecido físico entre esos parientes. Si nosotros tuviéramos una foto psicológica, es lo mismo. O sea, la foto psicológica no existe, pero si se imaginaran una foto psicológica, van a ver que también son parecidos esos parientes. Así que bueno, esa resonancia es memoria ancestral, esa resonancia psicológica. Después aparecen otros temas como muy importantes de la bio, pero bueno, yo creo que hoy no tengo tiempo para que los veamos, pero por ejemplo, los yacientes. Los yacientes son muy importantes en la biodecodificación y es el hijo de reemplazo, o sea, ante un fallecimiento muy importante en la familia, entre un duelo que prácticamente no se puede hacer, por ejemplo, alguien que muere muy joven, van a nacer alguien después de esa muerte que va a reemplazar de alguna manera a este fallecido. La película Coco es realmente una película de ejemplo para este tipo de sanaciones o reparaciones familiares. Yo se la recomiendo si no la vieron, es una película de dibujos animados que creo que ganó un premio muy importante este año, es de Pixar, o sea, es americana, pero está ambientada en México, y la verdad que es una película que plantea a la perfección lo que implica la memoria ancestral y todo lo que tiene que ver con las reparaciones. En esta película es un tataranieto que tiene que venir a develar secretos de ese tatarabuelo. Él es un doble del tatarabuelo y lo que viene es a reparar una memoria donde se decía que el tatarabuelo era una persona que de alguna manera abandonó la familia. Y la verdad era otra, así que bueno, yo se la recomiendo. Sí. Bueno, cambiamos de micrófono. Bueno, este es un ejemplo de árbol genealógico, es un genograma. En este caso tenemos algunos niveles, nivel nietos, digamos padres, abuelos y bisnietos, bisabuelos. Entonces, más o menos es un cuadro así simple donde se pueden ver qué es lo mínimo que nosotros estudiamos. Esto es muy curioso. La biodecodificación nos deja ver que realmente hay mucha desinformación a nivel salud. Si ustedes ven, las familias reales siempre tienen recuerdos de todos sus ancestros, de los buenos, de los malos, de todos. En las familias nuestras, generalmente tendemos, por una costumbre que ya les digo, para mí es una desinformación, para mí es una especie de, bueno, es un error, tratamos como de olvidar a la familia. Realmente es grave que tratemos de olvidar a la familia. Deberíamos tener presente hasta un nivel de bisabuelos todos nuestros ancestros y qué les pasó a cada uno y cuál fue su historia y cuál fue su sino. Porque en realidad nosotros lo único que hacemos es repararlos a ellos. Por lo tanto, si sabemos lo que les pasó a ellos, podemos reparar y podemos de alguna manera tener un mapa de lo que nos pasa a nosotros. Todas las enfermedades que tenemos son siempre por cuestiones ancestrales. Así que bueno, este es un pequeño modelo de genograma, pero es muy importante
tenerlo en cuenta, saber que la bio se basa en eso. Estos son los 3 pasados de la bio, ¿no? La bio puede dividir el pasado en 3, y esto es que hay un pasado que es ancestral, y es un 75% de nuestro pasado. Hay otro que es mamá, 20%. Si ustedes conocen un poco de cultura judía, van a ver que el vientre judío es el que cuenta. O sea, si somos hijos de un papá judío, para el judío no es tan importante, y si somos hijos de una mamá judía, sí es un judío. Esto es así para todos, sino que ellos lo saben más que nosotros. Entonces, el 20% de nuestra memoria es la de mamá, y esto va desde la concepción hasta los 3 añitos. En la biodecodificación, cuando un bebé está enfermo, hablamos con la mamá, decodificamos la mamá y se sana el bebé. Esto explica también por qué se enferman los niños. Los niños son, como todo lo que hace la naturaleza, perfectos. Ahora, cuando hay una enfermedad de un niño, que yo, por ejemplo, me lo pregunté siempre hasta que descubrí la bio, ya les digo, viene de la mamá. Es la mamá la que tiene un wifi con el bebé, y eso sucede hasta los 3 años. Y entonces, ya les digo, decodificando la mamá, haciendo que la mamá tome conciencia de sus conflictos, el bebé se sana. Esto es mágico, es científico, lo pueden corroborar todos los papás que tengan bebés chiquitos, hijos de hasta 3 años. Luego, entre los 3 y los 6 hay otro cambio, y entre los 6 y los 9 otro más, pero en realidad recién a los 9 años el niño se enferma por conflictos propios. Todo lo demás es un mix, hasta digamos de 3 a 9, un mix con mamá, y de la concepción hasta los 3 añitos es exclusivamente de mamá. Así que bueno, en eso podremos hablar también horas de ese tema. Es un tema muy importante, porque ya les digo, los niños no se enferman, así que bueno, ese es un tema fundamental. Solamente un 5% es nuestro, un 5% de nuestra memoria es nuestra. Todo lo demás pertenece o a los ancestros, y en ese caso no son todos los ancestros, sino los que son resonantes con nosotros, y eso se mide por fechas, y un 20% es mamá. ¿Por qué papá no existe en este plano, digamos? Bueno, porque somos mamíferos, no somos papíferos. Esto es una explicación, a lo mejor les parezca tonta, pero esto es así. El varón en la biología es un agregado. A ver, toda especie sexuada tiene un propósito para el cual se dividió en sexos. Y la madre realmente es, les diría, esencial, es el eje de la biología. No es el padre tiene muchas funciones y es muy importante, pero en realidad es mamá la que forma en cuanto a todo lo que sea transmisión de cuestiones culturales, de cuestiones psicológicas al bebé. El bebé se conecta con papá de una manera casi, les diría, externa. ¿Cómo papá influye en el bebé? A través de mamá. Bueno, ese es un tema, podremos, como les digo, discutirlo. O sea, yo se los puedo demostrar de muchas formas, pero bueno, funciona así. También en los mamíferos en general pasa eso. Bien, continuamos entonces con los tiempos de la bio. Dijimos entonces que tenemos 3 pasados en la bio. Las etapas humanas, esto es algo que lo he descubierto yo, no está en ningún lado. Hasta lo que hemos venido viendo, casi todo más o menos lo podrían encontrar en la red, más o menos. Yo he hecho una bio particular. El libro que publiqué ahora casualmente muestra una bio ajustada a lo que he podido ver en el consultorio durante varios años. Son más de 4.000 casos y ya les digo, he podido, como yo diría, corregir cosas. Una de las cosas que yo observé rápidamente es que nos enfermamos en etapas, en umbrales. O sea, hay mucha enfermedad a los 9 años, a los 18, a los 27, en fin. Cuando yo empecé a observar todo eso, porque por mi formación informática, empecé a hacer muchísimas estadísticas y me daba cuenta de todo esto. Entonces descubrí que el humano tiene etapas de maduración. Dentro de esas etapas de maduración tenemos como exigencias, tenemos
digamos, aprendizajes, maduraciones que cumplir. La primera etapa, de los 0 a los 9 años, se llama conciencia. Lo que importa es descubrir que existimos, dónde existimos, quiénes somos, prácticamente desde un lugar muy simple, ¿no? ¿Cuál es la familia? Si nuestra familia está situada, cómo está situada en el mundo, en fin, cosas simples pero bastante importantes. Sería como una especie de conciencia de la existencia. La segunda etapa, que va de los 9 a los 18, está relacionada con la identidad. Eso sí es quiénes somos. La identidad es una etapa muy importante y siempre está, digamos, está validada por la comparación. O sea, sabemos quiénes somos desde nuestra identidad si nos comparamos con otros seres. Generalmente son adolescentes. Después viene la etapa de la preparación. Esto es de los 18 a los 27. En la preparación es que nos preparamos para ser quienes somos. Luego viene una etapa muy importante que es a los 27, donde la mujer entra en lo que se llama el nido y el varón en lo que se denomina el bosque. Esto, si lo viéramos en un gráfico, sería el nido, el núcleo de una célula, y el bosque, el citoplasma. Es una de las etapas más bisagras, como muy importante. Luego sigue otra etapa que se llama refuerzo de nido o refuerzo de bosque, que va de los 36 a los 45. A los 45 se produce algo muy importante que le llaman crisis de la mitad de la vida. Esto es una etapa donde se cambia el sentido de la vida o nos enfermamos. Si a los 45 el varón, en vez de entender cuestiones más espirituales, se compra la moto, digamos, bueno, quizá a los 50 tiene un infarto. O sea, esto es muy importante que lo entiendan. Si nosotros lo viéramos como un propósito, ¿para qué vinimos? Vinimos a una experiencia de conciencia, y en ese caso la espiritualidad es lo más importante para despertar la conciencia. Digamos que la crisis de la mitad de la vida, que yo la sitúo a los 45, otras personas la sitúan entre los 40 y los 50, 45 más menos, ¿no? O sea, ¿quién llega antes a la etapa espiritual? El más consciente, la persona que sufrió más quizás, llega más rápido a esa etapa. Después de esa bisagra, que no es un cambio de dirección, sino un cambio de sentido, nos hacemos más espirituales. En ese cambio, digamos que el hormiguero tiene que ser más importante que la hormiga. Si la persona no entiende que el hormiguero es más importante que la hormiga, no logra esa superación espiritual. Las etapas siguen, todas las demás son todas espirituales, pero se van logrando distintas facetas, se sigue creciendo. De los 45 a los 54 es la etapa espiritual por excelencia. De los 54 a los 63 se llama de los nietos, frutos y de la vida feliz. Es una etapa bastante exigente, donde si no hay nietos, si no hay frutos, o si la vida no es feliz, realmente se complica. Entre los 63 y los 72 se vuelve a repetir, o sea, se llama refuerzo de nietos, frutos y de la vida feliz. Y entonces sí, si a los 72 no se puede rendir vida feliz, se complica mucho. Generalmente llega el Alzheimer, por decirlo. Bueno, ya les digo, vivimos el tiempo del humano, se rige en etapas de aprendizaje psicológicas que van cada 9 años. Esto realmente es muy interesante y podríamos hablarlo, muchísimo. Se escapó ahí un cuadro, bueno, se los cuento un poco. Ese cuadro dice que hay un pasado en la biodecodificación, que es ese pasado que está dividido en 3, un pasado ancestral, un pasado que es mamá, esa mamá de la concepción a los 3 añitos, y otro pasado que es lo que la llamamos la vida freudiana, ¿no? La vida freudiana es desde los 3 añitos más o menos, que es donde tenemos recuerdos, hasta la vida, hasta que la persona llega al consultorio a hacer la consulta de biodecodificación. Esto es importantísimo. Yo a veces yo trabajo en un consultorio que son 5 psicólogas y estoy yo. Y entonces medio que no me quieren mucho, digamos, porque si me mandan un paciente, después el paciente no vuelve al psicólogo, lamentablemente. ¿Y esto por qué? Porque
porque la biodecodificación sí es psicología, pero es una psicología express, es una psicología condensada. Y con el solo hecho de hacer un análisis ancestral, un análisis de lo que se llama el proyecto sentido, que es esto que mamá de alguna manera programó el bebé y cómo lo programó, y luego la vida freudiana, que lo haríamos del psicoanálisis, ahí podemos discutir mucho, podemos hablar de corrientes psicológicas, pero supónganse que lo hiciéramos solamente desde la del psicoanálisis. Con esos tres aspectos, ya les puedo asegurar que hemos hecho un análisis de la persona que no lo hace el psicólogo, por lo menos con la persona. A lo mejor el psicólogo lo haga solo, pero no lo hace con la persona. Esa devolución, ese feedback, representa tanta información que la persona tiene para procesar muchísimo, tiene para ver, digamos, todo eso que estamos hablando en este encuentro, que es tomar conciencia. Entonces, el pasado de la bio tiene esos tres aspectos que son fundamentales. ¿Cuál es el presente de la bio? El presente de la bio siempre es un conflicto, siempre es una enfermedad. A nosotros nos ven porque les duele algo, porque les pasa algo, porque no pueden curar, porque han ido a todos los médicos y no saben cómo hacer para salir de una enfermedad. Entonces, el presente de la bio es un síntoma o un diagnóstico o alguna enfermedad o un comportamiento no deseado o una adicción. Hay casos que en las adicciones que en una sola consulta dejan de ser alcohólicos, por ejemplo. Bueno, entonces el presente de la bio es un conflicto y lograr lo que nosotros llamamos el resentir. En biodecodificación tratamos de que se logre el resentir. ¿Qué significa el resentir? Volver a sentir el conflicto que generó la enfermedad. Ese es el presente nuestro. Sí, escucho. Hablar de enfermedad, ¿es válido también para un accidente que tiene una persona? Él pregunta si la enfermedad podría también entenderse como un accidente. Sí, el tema es el siguiente. Todo lo que sean accidentes, lo que se entienden como, por ejemplo, maldiciones, o sea, cuando la persona dice no puedo conseguir trabajo, no puedo conseguir pareja, me la paso, siempre la paso mal. Bueno, todo ese tipo de cosas en la biodecodificación se estudian porque son siempre reparaciones. Digo, como por ejemplo en el caso mío que me quebré el tobillo, ¿eso tiene una relación, por ejemplo? Totalmente. Él dice que se quebró el tobillo. Bueno, el tobillo siempre está relacionado, primero por ser una extremidad inferior, con mamá. Lo que sigue es que el tobillo nos da a los humanos la dirección. Entonces vos tenés primero un tema que viene del proyecto sentido de mamá y después hay un tema de dirección. Te quebraste el tobillo para no hacer un cambio de dirección, para evitar un cambio en tu vida que es muy importante. Si te quebraste el tobillo derecho y sos diestro, está relacionado con un tema de los otros, te obligan a cambiar la dirección. Si te quebraste el tobillo izquierdo y sos diestro, es una decisión propia. ¿Se entiende? El izquierdo, bueno, es una decisión propia. Vos has tomado un camino o querés tomar un camino y tu cuerpo psicológico inconsciente te está diciendo no, ese camino no. Entonces te quiebro el tobillo izquierdo para que no lo tomes. ¿Se entiende? Eso es un poco decodificar. El ejemplo que estamos dando es de una decodificación, sería de una interpretación de lo que la biología hizo con él. O sea, le quiebra un tobillo para que no tome una decisión o para que vuelva después de una decisión errónea. ¿Comprenden? Gracias. La decodificación es simple generalmente. Hay muchas tablas que nos ayudan a decodificar, a interpretar. Cuando uno lee todo esto, son libros altísimos, le parece que va a ser imposible entenderlos. Pero bueno, cuando se pone a ver muchos casos, rápidamente se da cuenta que es simple, que es muy simple. Bien, yo les sugiero, yo sé que Luz me quiere echar, pero les sugiero que... Bueno, me dice que las preguntas las pueden hacer más tarde. Sí, sí. Bueno, acá hay un gráfico, que bueno, no sé si lo ven, pero este gráfico es fundamental en la biodecodificación y es lo que Hammer llamó la segunda ley y es el proceso bifásico de las enfermedades. Toda enfermedad, Hammer lo descubrió y por eso lo llama que es una ley y realmente sí se cumple siempre, es un shock. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que nos preguntaba recién por la fractura de un tobillo, el shock que él tuvo fue, por ejemplo, tomar una decisión si continuaba o no por el mismo camino, si quería hacer algo nuevo. Ese es el shock.
La fase activa se denomina a cuando el cerebro biológico, cuando el inconsciente, nos hace algún tipo de adaptación. Por ejemplo, en el dibujo, un crecimiento tumoral. Por ejemplo, una mamá de 60 años tiene la desgracia de que uno de sus hijos se enfermó. Entonces, en ese caso, si ella es diestra, puede hacer un tumor en la mama izquierda. Entonces, el shock es la noticia de que el hijo está enfermo, o por ejemplo, que el hijo permanece enfermo. Cuando se pasa cierto umbral, por decirles, nuestro cerebro tiene un registro estadístico muy impresionante, muy preciso también. Cuando ese registro se supera, entonces el cerebro biológico va a tomar el comando, le va a quitar el comando a la conciencia, al cerebro, digamos, consciente, y va a decir, yo te voy a arreglar este problema, yo voy a hacer que tu hijo no siga en peligro. Y va a hacer un tumor en la mama izquierda, que lo que significa para la biología es mejorar la mama, mejorar la producción de la mama, para poder ayudar mediante el alimento a ese hijo. El cerebro biológico no sabe que la mamá tiene 60 años, que el hijo tiene 40 y que no tiene ningún bebé. Eso no lo sabe ni le interesa, porque el cerebro biológico es elemental. Gracias a que es elemental, logró evolucionar a lo largo de miles de millones de años y entonces es lo que somos hoy, ¿no? O sea, con esos parámetros muy elementales es que se ha valido y ha ido modificando, adaptando al ser humano, en realidad todas las especies, y ha logrado esta perfección. Entonces, tiene un shock, el hijo está enfermo, pasa un umbral como si fuera un límite de tolerancia y decide que el cerebro biológico toma el comando. El cerebro biológico hace un tumor en la mama izquierda. Vamos a suponer que ese hijo se sana, el hijo, por lo que sea, sale de la enfermedad, entonces esa mamá supera el conflicto y se llama conflictólisis o solución del conflicto. Entonces viene la segunda fase, y la segunda fase es reparar lo que la primera fase hizo. Entonces, si hubo un crecimiento tumoral en la primera fase, en la segunda fase va a haber una eliminación tumoral. Esas dos fases, esa ley de Hammer, la segunda ley de Hammer, realmente es muy importante porque la mayoría de las personas que acuden al médico lo hacen en la segunda fase, porque en la primera jamás hay síntomas. Entonces, cuando vamos al médico, casi siempre ya nos estamos sanando, sino que nosotros tenemos conceptos que, bueno, que lamentablemente por desconocimiento, en fin, es como si lo que yo les trato de explicar es que nos operamos cuando en realidad ya el cuerpo está sanando, está reparando lo que hizo, que de alguna manera sería un error de alguna manera. Entonces, ese tiempo, nosotros estamos hablando de los tiempos de la biodecodificación, y esas dos fases son dos tiempos, son dos momentos marcados, el primero por un shock y el segundo por la salida de ese shock. Eso es lo más importante. Bueno, la conciencia como herramienta de la bio. Yo les explicaba al comenzar que realmente la conciencia es la única herramienta que nosotros tenemos en el consultorio de biodecodificación. Cuando la persona toma conciencia es cuando se sana. El problema es cuando esa persona no sabe lo que le pasa y entonces se perdió, digamos así, en su historia. Por eso es tan importante llevarla al pasado y poder tomar el hilo de lo que le pasó, como volver a entender lo que le pasó. Hay dos formas de conciencia, por lo menos dos palabras parecidas que dicen conciencia. Una es la conciencia, que se escribe con C, o sea, la otra es SC, y esa conciencia es conocimiento, también es moral. El famoso Pepe Grillo, ¿se acuerdan? Pepito Grillo de Pinocho. La otra conciencia, la conciencia con SC, es la conciencia del conocimiento de uno mismo. Y esto es todavía mucho más importante que la conciencia del conocimiento del ser o de lo moral. Las dos son necesarias. Muchas veces con solo conocer, o sea, esto de la primer conciencia, ya nos sanamos. Pero muchas veces hace falta que la persona no solamente conozca el conflicto, sino que también se conozca a sí mismo. Y eso es realmente un poco más difícil quizás de poder abordar a nivel psicológico, ¿no? Bueno, esto es más de lo mismo que estábamos diciendo,
Bárbaro. Bueno, y por último, ya me echan. Lo último es esto que yo creo que es muy importante y creo que se articula con los ovnis, digamos así. Es este tema del Evo, ¿no? El tiempo, pero el tiempo del Evo. No sé si alguna vez lo escucharon. El tiempo del Evo, dicen, es el tiempo de los ángeles, digamos de los extraterrestres, supongamos. Bueno, el tiempo del Evo es la conciencia plena permanente, ¿no? Dice el tiempo de los ángeles, se mide en actos de pensamiento y en sus operaciones que son conocidas y amadas. Bueno, esa es una definición como muy de libro. El tiempo del Evo es, por ejemplo, la catarsis o la epifanía. Nosotros vivimos en el tiempo humano, en el tiempo de la conciencia, por decirle, que es darnos cuenta, percibir, digamos, en esto de transitar los espacios, el tiempo como transitar los espacios. Nuestro tiempo, si no hubiera conciencia, no habría tiempo. Por ejemplo, la historia de la manzana de Adán y Eva es una historia mal contada o mal interpretada. La manzana es la conciencia. El nene de 3 añitos, cuando se da cuenta que existe, automáticamente sale del paraíso. Y es cuando come la manzana, se da cuenta que existe. La manzana esa de Adán y Eva es la manzana de la conciencia, darse cuenta que existe. En el acto entra en lo que se llama en psicología el conflicto existencial. Se da cuenta que existe y por lo tanto tiene miedo de no existir. Yo siempre digo, si el perrito que tienen se da cuenta que existe, se diera cuenta que existe, cuando le damos el doggy, y le damos todos los días, no va a decir, mira, comételo vos. Realmente con esto me muero. Así que, porque va a tener miedo. Inmediatamente que sepa que existe, va a tener miedo de no existir. Si el celular que ustedes tienen cobrara conciencia, supónganse que por un programa de inteligencia artificial se da cuenta que existe, en el acto ese celular va a empezar a tener demoras, va a tener como un virus, se va como a ensimismar, ¿no? Va a empezar a hacer pensamientos. ¿Por qué? Porque va a temer desaparecer. Entonces, salimos del paraíso, apenas nos damos cuenta que existimos. Y los nenes, en ese caso, entran en lo que los papás decimos, entró en la etapa del capricho, está caprichoso. Se queja por todo, llora por todo, y el nene no está caprichoso, el nene tiene miedo. Porque si tiene frío, tiene miedo de morirse, si tiene hambre, tiene miedo de morirse. Entonces, entró en la etapa del conflicto existencial. Bueno, conciencia, eso es empezar a entender que existe, la primera conciencia. El Evo sería la conciencia plena, o sea, saber que existimos, pero además tener en cuenta todo lo que está pasando en el mismo punto. Los humanos hemos logrado una conciencia que a veces roza el Evo. Yo digo, así como los astronautas se preparan en los viajes estos de aviones que hacen descensos bruscos y ascensos bruscos y permiten unos segundos tener la gravedad cero, también el humano logra el Evo en esas pequeñas, en esos lapsus pequeños de conciencia plena. ¿Esto por qué lo digo? Porque en la biodecodificación, solamente cuando logramos el Evo, cuando la persona toca la conciencia plena, se cura. ¿Entienden? Esto es muy importante. Realmente el tiempo del no tiempo, a mi modo de ver, es la no conciencia, es el tiempo que vivimos en automático. Los humanos nos pasamos 1/3 de la vida durmiendo, por ejemplo, porque nuestro sistema lo requiere, no es que porque seamos vagos, que también un poco lo somos, pero bueno, no, nuestro sistema fisiológico necesita que descansemos. Entonces hay 1/3 de la vida que estamos durmiendo, prácticamente inconscientes, ¿no? Luego hay mucho tiempo, muchísimo, que estamos en un modo automático. Esto es cubriendo carencias, trabajando, estudiando, tratando de hacer cosas para sobrevivir. Nuestra vida es de muchas carencias. Eso es lo que el bebé a los 2 añitos sufre, o a los 3 añitos, la edad de los caprichos. Siente las carencias, se da cuenta por su conciencia de las carencias. Entonces, el modo automático, que es una conciencia relativa, es una conciencia de la percepción de los sentidos, es, le diría, prácticamente el 99%
8% de nuestra vida despiertos, ¿no? De nuestra vida consciente, por decirle. Y solamente la conciencia con ese C, esa conciencia del yo plena, que ya les digo, se podría llamar epifanía, se podría llamar catarsis, que generalmente lloramos en esa conciencia plena o estamos en un grado de éxtasis, que podría ser también el orgasmo, algún momento de la conciencia plena. Bueno, eso es el tiempo del Evo. La diferencia quizás de los seres de otras dimensiones es que ellos viven en el Evo. Esto es importante. Bueno, eso es todo, así no me echan. Y bueno, y después ojalá tengan preguntas y después en todo caso les dejo el link para que bajen el libro. Muchas gracias. Cumpliendo 20 años de divulgación y docencia, la Fundación CIO, Centro de Informes OVNI de Capilla del Monte, se ha transformado en la única entidad dedicada a esta temática, reconocida oficialmente por el gobierno municipal.